P de X igual a E a la coseno de X. Esta también se deriva mediante la regla de la cadena, pero las funciones exponenciales tienen un caso particular para derivarse mediante la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Cuál es ese caso particular? El que sigue. Así como el logaritmo natural tiene una forma para derivarse mediante la regla de la cadena, entonces la función exponencial también tiene un detalle para poderla derivar mediante la regla de la cadena. ¿Cómo se deriva una exponencial mediante la regla de la cadena? La regla dice lo siguiente. Si tú tienes una función exponencial, si yo quiero derivarla, si yo quiero tener f' de x, entonces lo que tengo que hacer es derivar la g. Esto que está aquí arriba de la exponencial, tengo que derivarlo y multiplicarlo por la misma exponencial. Así, esta es la regla. Cuando tú tienes una función exponencial, ¿cómo la derivo? El exponente de la e, de la función, lo derivo y lo pongo como coeficiente. ¿Sí? Y luego ya que derivo esto, lo pongo como coeficiente, lo multiplico por la misma exponencial. Así de sencillo. Si yo sigo esa regla, entonces, ¿qué voy a obtener aquí? Aquí voy a tener P' de X igual. Tengo E a la coseno de X, pero si te fijas, mi G de X, esta, vale coseno de X. Entonces, ¿qué voy a hacer según la regla? Dice, deriva G. ¿Cuánto es la derivada de mi G? Menos seno de X. Menos seno de X. Menos seno de X, ahí está. Ya derivé la G. ¿Y qué me dice la regla? Multiplícala por la misma exponencial. Entonces ya tengo la derivada del coseno es menos seno de X multiplicada por la misma exponencial. Se acabó. ¿Así que? Sí, así queda. Va. Pues les dije que estaba bien fácil. Pues sí. Y dijo bien. Tú y yo. Profe, o sea que de plano no se tiene que multiplicar nada. Mande. De plano no se tiene que multiplicar nada. Pues es que aquí ¿qué vas a multiplicar? Tienes seno de X por E a la coseno de X. O sea, ya no puedes simplificar, no puedes hacer nada. Pues. Así que. A ver, y no puede poner pongo un ejemplo que sí se pueda multiplicar, o sea, que sí. Que se ocupa de Ajá, desarrollo. que se puede simplificar. Ajá. ¿Sí? Nomás que estoy haciendo los que dejé de tarea. Ahorita vamos a hacer más, ¿no? Y mañana vamos a hacer más. Te voy a poner uno más tétrico. No, pero ¿cuándo va a subir la lista, profe? ¿Ya la subí? ¿Ah, ya? ¿Ayer? Sí. Actividad 4, no, ayer. ¿Antier? O sea, actividad 4. Sí. Ok, gracias. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Entonces, siempre que tengan funciones exponenciales, siempre a esta regla escríbanla ahí. Porque siempre que tengan a ver, deriva E a la coseno de X, como por ejemplo aquí, ¿no? Entonces saca esta regla. Bueno, sé que tengo que derivar el exponente de la función y multiplicarla por la misma exponencial. Listo. Entonces, las funciones exponenciales dentro de lo que cabe son fáciles, pues, ¿no? Profe. ¿Y cómo voy a saber cuándo usar esa y cuándo usar la regla de la potencia? Espérenme. A ver. O nomás ¿Cómo saber cuándo vas a usar? Ajá. O nomás cuando esté especificado que es por la regla de la cadena. Es que esta es un caso particular de la regla de la cadena. Por eso les dije ahorita, es un caso particular. La función logaritmo natural
y la función exponencial son casos particulares de la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque la función exponencial la derivan de esta forma. ¿Sí? Y la función logaritmo natural es 1 entre la función de la que depende el logaritmo por la derivada de esta función. Entonces, ahí cuando estás diciendo entre este por la derivada de esta, estás aplicando la regla de la cadena. Aquí cuando dices la derivada de qué y la bajas como coeficiente y la multiplicas por la exponencial, ahí estás aplicando la regla de la cadena. Ok. Por eso se llaman casos particulares de la regla de la cadena. Entonces, por eso les dije cuando vimos las reglas de derivación, el cociente, el producto, la potencia. En la regla de la cadena vamos a generalizar y vamos a poder derivar muchas funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, racionales, y todo tipo de funciones se pueden derivar mediante la regla de la cadena. No más que hay que especificar, porque como vimos en clases anteriores, a lo mejor para una función necesito aplicar 3 reglas, pues, ¿no? Voy a aplicar la de la potencia y luego voy a aplicar la del producto y luego la regla de la cadena, dependiendo del tipo de función que tengan. Pero eso es importante que identifiquen la función antes de poderla derivar. Ok. ¿Y la que sigue cómo se hace? Ahí voy. A ver, 6. Es que les dejé ejemplos muy sencillos. Como me decía un maestro ruso que me daba clase ahí en Unison. Todo fácil, pero no hacen tarea. Todo fácil. Sí, pues. Todo bien, sí, todo bien, tarea. Y así como ustedes, ¿no? A ver, es raíz de cosecante de x. A ver, ¿qué es lo primero que harían ahí? Pues aquí tengo un radical, ¿no? De entrada. ¿Esa de qué otra forma la pueden poner? A los medios. Entonces esto lo podemos poner como cosecante a un medio de x. Así. Y ya que tienen esto, ahora ¿cómo la podrían derivar? Bajando eso. Es una potencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer primero? Pues tienen que aplicar la regla de la potencia y luego van a aplicar la regla de la cadena. Entonces va a ser un medio, vas a bajar en un medio, por la regla de la potencia vas a tener un medio de cosecante y le restas 1 a la un medio menos 1. ¿Cuánto es un medio menos 1? Menos un medio. Menos un medio, ¿verdad? Entonces, si bajas el exponente, le restas 1 por la derivada de la cosecante. O sea, bajaste el exponente, ahí estás aplicando la regla de la cadena. Cuando bajas el exponente y le restas 1, tienes la mitad de la derivada. ¿Sí? Bajaste el exponente, le restaste 1 y ahora tienes que derivar esta función, cosecante de x. Y hay que poner lo que vale la derivada de la cosecante de x. ¿Cuánto vale la derivada de la cosecante de x? Chequense el teoremario. Busquen derivada de cosecante de x. Menos cotangente de x sobre seno de x. ¿Menos qué? Cotangente de x. Es menos cosecante de x por cotangente de x. Esa es la derivada de cosecante de x. Menos cosecante de x por cotangente de x. Entonces ya nada más para simplificar esto, voy a tener q' de x igual. Si se fijan, esta cosecante está elevada a un medio negativo, ¿no? Entonces, como está multiplicando a todo esto, ¿qué puedo hacer con este término?
Este cosecante de la menos 1/2 de x está multiplicando a esto. Y como está negativo arriba, ¿cómo lo voy a bajar hacia acá? Como raíz. ¿Ok? Lo vas a bajar con exponente positivo, ¿verdad? Sí. Está a la menos 1/2, lo bajas con potencia positiva, te va a quedar cosecante a la 1/2 de x. Pero tenerlo a la 1/2 es lo mismo que aplicarle, que ponerla como raíz, porque está elevada a la 1/2. Entonces sería este 2, que es el que tenía ahí abajo, y este término, como está negativo, lo bajo positivo y me va a quedar así. Entonces abajo me va a quedar 2 raíz cuadrada de cosecante de x, y arriba nada más me va a quedar 1 por menos cosecante de x por cotangente de x, menos por más, menos, y 1 por cosecante de x por cotangente, pues te va a quedar menos cosecante de x por cotangente de x. Y la derivada es esta, completa, ¿no? Menos cosecante de x por cotangente de x entre 2 raíz de cosecante de x. Y esta es la derivada. Ya ven que está muy fácil. Regalada. Nomás que tienen que identificar la función, pues siempre, lo hemos dicho en ya muchas ocasiones anteriormente. Si tienen un radical y lo van a derivar, pónganlo de esta forma, para que puedan utilizar la regla de la potencia, pues para derivar. Y ya pues se deriva mediante la regla de la cadena, ¿no? Porque aquí bajaron el exponente, le restaron 1 por la derivada de la cosecante de x, que es esto. Entonces cuando digo por la derivada de la cosecante, ahí estoy aplicando la regla de la cadena, pues. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí?